Marcos Engineering fue fundada en 1959 en Inglaterra por Jen March y Frank Austin. El nombre de la marca proviene de juntar las primeras sílabas de los apellidos de los fundadores. Marcos GT fue una serie de automóviles coupé deportivos de altas prestaciones. El primer modelo se introdujo en 1964 y se llamó Marcos 1800 GT, pues tenía como base el motor Volvo P1800. Los modelos posteriores incorporaron motores Ford. En 1964 se creó el Marcos 1800 GT, el cual contaba con una carrocería de fibra de vidrio y con un motor Volvo P1800 de 4 cilindros en línea de 1.8 litros con 96 caballos de fuerza. Alcanzaba una velocidad máxima de 187 km por hora e iba de 0 a 100 km por hora en 8.2 segundos. Inicialmente tenía un chasis de madera contrachapada con 386 piezas. Este chasis debía ser armado a mano pieza por pieza y tenía la ventaja de ser muy resistente, ligero y barato de construir. Más tarde, su chasis se fabricó totalmente en acero. Era un auto muy bajo y requería que el conductor estuviera casi acostado boca arriba para poder manejarlo, pues sus asientos estaban montados por debajo del nivel del suelo del habitáculo. A pesar de esto, el Marcos 1800 GT incluía de manera opcional almohadas de refuerzo para que la conducción no fuera tan incómoda. Tenía un buen nivel de lujo en el interior y una consola central muy grande. Debido a su alto precio, no fue un éxito de ventas. Inicialmente tenía un precio de 1.500 libras esterlinas, pero debido a las bajas ventas, se bajó su precio a 1.340, equivalentes a 26.840 libras esterlinas actuales, y aún así no fue un precio muy accesible para el público. Solo se produjeron 99 Marcos 1800 GT. Después, en 1966, apareció el Marcos 1500 GT con un motor Ford Kent de 4 cilindros en línea de 1.5 litros con 85 caballos de fuerza. El diseño de su tablero era más simple que el del 1800 GT, teniendo un efecto de madera pulida, y aunque su motor era menos potente que el del 1800 GT, ofrecía el mismo nivel de performance. Esto y algunas simplificaciones más lograron que el 1500 GT fuera más barato de producir, por lo que su precio era menor que el del 1800 GT, teniendo más ventas. En 1967 salió a la venta el Marcos 1600 GT, con un motor Ford de 1.6 litros con 100 caballos de fuerza. Tenía frenos de disco más grandes y un techo corredizo, y llegó a ser el modelo más popular de Marcos. Su producción terminó en 1969, debido a que su motor no podía ser montado en el nuevo chasis de acero. Ese mismo año apareció el Marcos 2 Liter, con un motor Ford Essex V4, con 87 caballos de fuerza, y su motor sí se podía ajustar al chasis de acero. Esto provocó que el auto fuera aún más económico. Sufrió ligeras modificaciones en el parachoques trasero y en el habitáculo. También se le podía instalar un motor V6 de 103 caballos de fuerza. Lamentablemente, la serie de modelos Marcos GT no tuvo mucho éxito comercial. Se vendieron 99 unidades del 1800 GT, debido a que su precio era muy alto. El 1500 GT tuvo más éxito que el 1800 GT, pero a muchas personas no les agradó que tuviera un chasis hecho de madera. Del 1600 GT se produjeron 192 unidades. Fue el auto más popular de Marcos, pero su techo corredizo presentaba muchas fallas, y tampoco agradó al público la idea de que seguía teniendo el mismo chasis de madera. El 2 Liter fue el modelo menos vendido, con solo 78 unidades. Finalmente, la producción de la serie Marcos GT terminó en 1972, pues la marca introdujo modelos más potentes y atractivos, con motores de 6 cilindros. A pesar de su poco éxito, el Marcos 1800 GT es actualmente el auto más buscado y con más valor de la marca.